Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a continuar con el libro El festín del petróleo. Mas no concluyamos sin antes redondear y perfilar mejor estos apuntes de los siguientes datos adicionales. Capitales e ingresos de los 7 dinosaurios año 1969. Standard Oil de Nueva Jersey, $10.092 millones. Royal Dutch Shell, $8.900 millones. Gulf, $5.896 millones. Texaco, $5.039 millones. Saconi Mobil Oil, $4.309 millones. Standard Oil de California, $4.428 millones. British Petroleum, $3.100 millones. En total tenemos $41.764 millones. Como puede advertirse claramente según los datos de la siempre bien informada Fortune, vinculada a los monopolios, el capital de las 7 mayores compañías petroleras totalizó en 1969 $41.764 millones, más de $1 billón de sucres, o sea, una suma igual al presupuesto ecuatoriano de ese año, multiplicado por 200 veces. Aunque la revista no trae las ganancias de las 2 compañías de origen inglés, nos permite observar lo siguiente. Las 5 empresas norteamericanas percibieron beneficios líquidos de $3.313 millones sobre un capital conjunto de $29.764 millones de las 5 empresas. Esto significa que las compañías petroleras perciben una renta anual del 11% sobre sus inversiones, y esto por confesión propia, es decir, con lo que ganan las empresas petroleras se podría sacar de la miseria a los 30 millones de negros norteamericanos y con el saldo construir las 600,000 viviendas que hacen falta en el Ecuador. Si alguien duda de la magnitud de estos beneficios, que revise la prensa nacional de comienzos de 1970, que produjo un informe de la Unión de Banques Suizos sobre las 100 empresas más grandes del mundo, partiendo de las ventas efectuadas por ellos en 1969. El informe coincide con la revista Fortune. Si se quiere apreciar mejor todavía las dimensiones astronómicas de las compañías petroleras y del poder mundial que representan, conviene agregar a los anteriores los datos apreciados en la revista Visión, también norteamericana. El 5 de junio de 1971, acerca de las 100 entidades económicas más destacadas del orbe, la revista incluye en la nómina tanto a países como a empresas privadas, sin contar los países socialistas, como índice en el caso de las empresas Visión. Toma el monto de sus ventas en 1970 y en el caso de los países el Producto Nacional Bruto PNB, integrado por la producción industrial, agropecuaria, minera, servicios, etc. Tiene excepcional importancia saber que de las 100 entidades solamente 44 son países, mientras los 56 restantes son grandes compañías, entre ellas 37 norteamericanas. De las 56 compañías, 11 son petroleras, incluidas los 7 dinosaurios. He aquí 2 cuadros parciales confeccionados a base de estos datos. Año 1970. Standard Oil de Nueva Jersey, $15.000 millones. Shell, $9.700 millones. Saconi Mobil Oil, $6.600 millones. Texaco, $5.900 millones.
Gulf, 4.900 miles de millones de dólares. Standard Oil de California, 3.800 miles de millones de dólares. Shale Oil de Estados Unidos, 3.500 miles de millones de dólares. British Petroleum, 3.400 miles de millones de dólares. Atlantic Richfield, 2.700 miles de millones de dólares. Continental Oil, 2.400 miles de millones de dólares. Total de ventas efectuadas por las 11 compañías, 61.400 millones de dólares. Entre las 100 entidades económicas de visión figuran los siguientes países. Citamos solamente algunos cuyo PNB es inferior al monto de ventas de las 11 compañías, agregado por nuestra parte el número de habitantes. Año 1970. Países: India, 39.600 en miles de millones de dólares. El número de habitantes, 536 millones. Brasil, 39.400 miles de millones de dólares. Número de habitantes, 100 millones. México, 35.000 millones de dólares. Número de habitantes, 50 millones. España, 23.000 miles de millones de dólares. 34 millones de habitantes. Argentina, 19.900 miles de millones de dólares. 25 millones de habitantes. Venezuela, 9.700 miles de millones de dólares. 10 millones de habitantes. Colombia, 6.600 miles de millones de dólares. 21 millones de habitantes. Indonesia, 6.000 miles de millones de dólares. 116 millones de habitantes. Chile, 5.500 miles de millones de dólares. 10 millones de habitantes. Perú, 5.100 miles de millones de dólares. 13 millones de habitantes. Argelia, 3.200 miles de millones de dólares. 14 millones de habitantes. Puede apreciarse, comparando los dos cuadros, que el poderío económico de las 11 compañías petroleras en conjunto es superior al de cualquiera de los países citados. Y algo más grave aún, ese poderío es superior al de varios de estos tomados en conjunto. Por ejemplo, 5 países subdesarrollados que figuran en el cuadro, India, Indonesia, Argelia, Colombia y Perú, alcanzaron en 1970 un Producto Nacional Bruto de 60.000 millones de dólares, teniendo una población de 700 millones de habitantes. Entre todos ellos, al otro extremo, un puñado de capitalistas asociados en 11 compañías petroleras hicieron negocios en ese año por 61.000 millones de dólares. De las 11 compañías mencionadas, 8 poseen concesiones y realizan considerables negocios en el Ecuador. Para concluir este capítulo, para que se advierta una vez más la voracidad de los dinosaurios y las grandes reservas que tragan, contemos a modo de anécdota el caso de Alaska. Esto contribuirá siquiera en algo a la compañía pro conciencia del petróleo, tan del gusto de nuestros gobernantes. Alaska pertenecía al Imperio Ruso y el zar de todas las Rusias lo vendió a fines del siglo pasado por la modestia suma de $7.200.000. El comprador, como es lógico, fue Estados Unidos. En una preciosa mañana de 1969, exactamente el 10 de septiembre, la gobernación de la barata Alaska obtuvo de golpe una renta de 900 millones de dólares, con la cual sextuplicó su presupuesto, que nunca había superado los 154 millones. ¿Cómo ocurrió el milagro? Muy sencillo.
la gobernación remató ese día en 179 concesiones petroleras ubicadas en su territorio. No se vaya a creer que se trató de un acto tan frío como la superficie de Alaska. Al contrario, y como señalará un periodista chileno, la cosa fue de película, a la James Bond, con espías y todo. El asunto comenzó cuando las empresas exploradoras Atlantic Richelle y Humboldt Oil, norteamericanas y asociadas al cartel internacional, anunciaron haber establecido una reserva de 5 a 10 mil millones de barriles, cálculo que luego la revista Visión hizo subir a 50 mil millones, cantidad suficiente para abastecer a los Estados Unidos durante 12 años. Hecho el anuncio y como siempre ocurre, todos los socios del cartel y algunos independentistas se aprestaron a caer sobre la presa para llevársela mejor y la mayor parte posible. Las propuestas fueron presentadas en sobres mejor asegurados que los documentos secretos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam. Casi todos llevaban cubiertos múltiples, la última de los cuales consistía en un sobre de aluminio sellado que hacía invisible su contenido a los rayos X, de modo que ni la vista de Superman los penetraba. Los sobres fueron preparados en un ambiente hollywoodense. Unos proponentes lo hicieron encerrándose en un vagón de tren ubicado entre Calgary y Edmonton, Canadá, durante 5 días, es decir, olvidados del mundo y sus tentaciones. Otros tuvieron la ocurrencia de alquilar una manzana entera y apostar las correspondientes guardias. Unos cuantos más compraron un hotel completo, la posada del viajero, todo para evitar el espionaje de sus socios y rivales. Que las dos cosas son simultáneamente los miembros del cartel. Durante el delicado periodo de gestación de propuestas, llegó la espléndida mañana del 10 de septiembre. En la sesión solemne celebrada en la ciudad de Anchorage, hubo de todo: himnos, plegarias, lectura de poemas. Luego vino la subasta. Se remataron primero los lotes no explotados, que por lo mismo eran los más baratos. Los 6 primeros fueron adjudicados al consorcio formado por la Gulf y la British Petroleum, que pagaron 15 millones. $528.960 por cada uno, y eso sin saber de fijo que hallarían petróleo. En total, la gobernación embolsó $97 millones por terreno sin explotar. A partir de la concesión número 37, ardió Troya. Se remataban los terrenos explotados con reservas petrolíferas comprobadas. Por el primero de ellos, la Sacony Mobil Oil pagó $41.000 millones, algunos por cuenta de la Jersey y de la Texaco. Al atardecer, Alaska tenía en sus arcas una cifra de ensueño: $900.200.000. La población deliraba. Se había llegado a pagar hasta $50.000 por una hectárea, cuando un año atrás se vendieron terrenos aledaños a razón de $20 y $30 por hectárea. En cuanto al dinero, el 20% de la entrega inmediata, los 200 millones iniciales, fueron trasladados al Banco de América, utilizando un avión expreso alquilado por el banco en $23.000. La cuestión consistía en ganar tiempo, pues caso contrario se había producido una pérdida diaria de $45.000
por concepto de intereses. Como cima de tanta maravilla, la Humboldt, un nombre que veremos luego en el Golfo de Guayaquil, invirtió de inmediato $39 millones en transformar el Manhattan, un buque tanque en rompehielos, para probar como vía de transporte para el futuro las congeladas aguas que rodean Alaska. El suceso es muy ilustrativo y por añadidura muy triste para el Ecuador. Alaska obtuvo en un solo día $900 millones por 182.000 hectáreas. Dos beneficiarios de estos terrenos, la Texaco y la Gulf, pagaron al Ecuador, entre derechos y anticipos, menos de $10 millones por más de 1 millón de hectáreas. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.